Hola, ¿qué tal? Feliz miércoles. Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto BTV Estelar. Soy Janet Flores. Un día bastante ajetreado en el ámbito político, del cual nosotros le vamos a estar detallando. Y así damos inicio ya a las informaciones, porque se ha generado todo un conflicto político en nuestro país. Después de las declaraciones que ha emitido ya la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, donde ha tachado de narcotraficante al funcionario militar al cual se fue a reunir justamente el ministro de Defensa en Venezuela. Pero bueno, esto ha generado también a muchas opiniones en varios sectores del país. Veamos. La reunión que sostuvieron el secretario de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, con Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, le ha generado preocupación al gobierno norteamericano. Así lo ha manifestado la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu. Sí, estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela. Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela, especialmente trabajando con un gobierno, con un líder como la presidenta, que siempre cada día está trabajando sobre su lucha contra la narcodictadura. Entonces yo no podía entender por qué ellos decidieron ir a hacer esto. La designada presidencial Doris Gutiérrez asegura que las declaraciones de la embajadora Laura Dogu son de doble moral, ya que su gobierno fue un aliado de Juan Orlando Hernández, quien fue condenado por narcotráfico en Nueva York. El señor Juan Orlando era gran aliado de los Estados Unidos y ellos también así lo consideraban. Inclusive lo recibían allá, y aun cuando el Departamento de Estado tenía más información de la que ustedes se pueden imaginar. Se los digo porque yo estuve en el Departamento de Estado con la mamá de Berta Cáceres, cuando el tema de toda esta cosa de lo que pasó con la compañera, el asesinato y todo eso, y nos quedamos asustados de que esta gente tiene más información de la que tenemos nosotros. Entonces ellos no ignoraban todo el asunto de que había prácticamente un narcoestado manejado desde las más altas esferas del Estado, desde los titulares, desde el mismo Ministerio Público, de todas las instituciones. La ex rectora de la máxima casa de estudios, Julieta Castellanos, asegura que el señalamiento mayor que hace la diplomática norteamericana es que la reunión fue con un narcotraficante. El adjetivo que emplea la señora embajadora y que se refiere a que se reúnan con un narcotraficante, esa es la palabra mayor para mí, porque ya significa que una funcionaria de ese nivel se refiere en esos términos, ya significa que tienen elementos para ese calificativo. Y si el gobierno de Honduras con esa información continúa en vínculos estrechos, sí creo que nos coloca en una posición difícil. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Armando Urtecho, asegura que las autoridades hondureñas tienen un doble discurso, ya que antes hablaban de una narcodictadura y ahora ellos se reúnen con narcos venezolanos. Hablaban antes de narcodictadura, pero se reúnen con la narcodictadura de Venezuela. Entonces tienen doble discurso. Los funcionarios del gobierno de Honduras o están a favor de la democracia o a favor de la dictadura. Uno, están a favor del narcotráfico o están en contra del narcotráfico, pero no pueden estar en los dos lados. Que definan mejor. Pero lo que dijo la señora embajadora no es más que una expresión de preocupación. La presidenta Xiomara Castro, a través de su cuenta de X, manifestó la injerencia, el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajadora y otros representantes es intolerable. Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y a la paz social. Basta con fundamentos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Le he ordenado al canciller Enrique Reina denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón.
Bien, y es justamente a través de ese conflicto que se ha generado que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se dio a conocer la decisión del gobierno de la República de Honduras de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos tras las declaraciones de la embajadora norteamericana Laura Dogu sobre la reunión de autoridades de defensa con funcionarios venezolanos. La paz y la seguridad interior de la República y repeler todo ataque o agresión exterior es una atribución de la Presidenta de la República. De igual forma, el artículo 12, el numeral 12, del artículo 245, que establece que es una atribución particular de la Presidenta de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales a través de esta Cancillería. Conforme al artículo 15 del referido tratado internacional, Honduras comunica a la Embajada de los Estados Unidos la decisión del Gobierno de la República de Honduras de dar por terminado el tratado de extradición. Y continuamos en el tema porque tiene mucho de qué hablar y justamente los diputados están reaccionando ya. El diputado Russell Tomé se encuentra en este momento con el periodista José Luis Castellanos para dar su postura a algo muy distinto a lo que mantienen las autoridades de gobierno. Es así, José Luis Castellanos, buenas noches con usted. Muy buenas noches, licenciada Janet Flores, y buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Tal y como lo mencionó, una vez que se dio a conocer la petición de eliminación de este tratado para extradición, diversos puntos de vista que se han dado a conocer, pero sin embargo, por parte siempre de miembros de Libertad y Refundación, hay quienes no miran con buenos ojos esta situación. Me encuentro en compañía del diputado Russell Tomé para hacerle esa consulta, abogado. Usted ya dio a conocer a través de sus redes sociales su postura ante este tema, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando? Esta eliminación de tratado de extradición debe proceder, fue una orden directa de la presidenta Xiomara Castro y el día de hoy el canciller lo dio a conocer. Su postura ante este caso, abogado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tengo en mi mano la Constitución de la República. Esto se sustenta en el artículo 102, donde se hizo la reforma para poder ser expatriado, es decir, poder realizar la extradición de hondureños en los delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y drogas. Quiero decir que ante el pueblo hondureño, todos los que somos precandidatos a la presidencia, como este servidor que soy precandidato a la presidencia por un movimiento interno de mi Partido Libre, tenemos que definir una postura, una posición política sobre esto. Mi posición política es que ese tratado de extradición ha beneficiado al pueblo hondureño, que sin ese tratado muchos que han cometido delitos gravísimos contra el pueblo hubieran quedado en impunidad. Tenemos el propio caso del expresidente Calleja, que aquí tuvo cartas de libertad y por ese tratado de extradición fue a presentarse a Estados Unidos, donde fue llevado a un juicio y condenado por corrupción. El caso de Juan Orlando, que después de imponer una narcodictadura fue extraditado y fue condenado a 45 años por narcotráfico. Y así podemos señalar los policías, el director de la policía y todos los involucrados en tráfico de drogas. Es decir, que el tratado es muy beneficioso para el pueblo hondureño. Y aquí quiero dar a conocer dos elementos históricos. El tratado se negoció en 1909 y entró en vigencia en 1912. Es decir, que estamos hablando de un tratado que tiene más de 112 años de vigencia. Y cómo definir una política pública de Estado, cómo definir la política internacional. Yo me separo de una política que se define y que se realiza de forma, digámoslo así, emotiva y de una forma tal que genera incluso una sorpresa al pueblo hondureño. Porque en este caso, si se considera que quien está, y así lo considero yo también, tomando declaraciones de injerencia y que es condenable la actitud de la embajadora Laura Dogu, entonces el camino que dan los convenios internacionales es declararla a ella non grata y plantearle al gobierno de Estados Unidos que la retire de la función diplomática en Honduras. Pero el tratado de extradición es un instrumento que nos ha beneficiado al pueblo hondureño. Yo estuve de juez por muchos años, he realizado funciones en el Poder Judicial,
en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, y conozco de lleno los efectos que hacen los capos de droga, los cárteles, y los lutos y dolor y muerte que dejan estos crímenes, y que deben de ser, por supuesto, sancionados. Y al no tener la capacidad todavía nuestro sistema de justicia, entonces estos convenios internacionales permiten, a través de la extradición, que se llegue a capos que aquí estaban totalmente en impunidad. Me informan desde estudio, abogado, que tienen una consulta precisamente sobre este tema, licenciada Janet Flores. Así es, José Luis, muchas gracias. Saludo con mucho gusto al diputado Russell. Buenas noches. En este caso, diputado, ¿qué podemos entender? Porque leía por ahí a través de las redes sociales una información incluso de algunas personas que están dentro del gobierno y donde dejan entrever que el denunciar este tratado no significa que se van a detener las extradiciones. ¿Qué podría haber entonces detrás de ello para poner en contexto también a la población en ese sentido, diputado? ¿Se había hablado de eso anteriormente ustedes como bancada? Es un convenio, no hemos discutido nada, esto en bancada no se ha discutido, no teníamos ningún conocimiento sobre esto. Este es un tema que surgió hoy en la tarde, de la cual yo di una posición política junto a los compañeros que están conmigo en el Movimiento Morena, el congresista Mauricio Rivera, el congresista Obed López. Nosotros tenemos una posición de que el tratado de extradición beneficia al pueblo hondureño y que si correspondería una votación en el Congreso Nacional, nosotros votaríamos para que el tratado siga estando en vigencia. Nosotros no vamos a votar para que se quite ese tratado. Consideramos que le ha beneficiado a la población hondureña, consideramos que ha logrado generar esa condición de que podamos reducir los índices de homicidio y que ha sido un convenio que le ha permitido aplicar la justicia con mayor rapidez a los operadores. Así que nosotros sí estamos con que el tratado siga vigente y está desde 1912. ¿Qué es lo que se establece en el artículo 14? Que puede hacer una notificación una de las partes diciendo si quiere que quede en suspenso y hay 6 meses. Estos 6 meses quiero explicarlo a su audiencia y esto es muy importante. Los políticos debemos de transmitir con claridad al pueblo que los tratados son bilaterales. También hay que escuchar la otra parte porque dice que los pactos se cumplen de buena fe. Va a explicar Estados Unidos si ellos han estado cumpliendo bien el convenio y van a preguntar por qué quiere terminar este convenio, van a decir cuáles las razones y si ellos explican que no hay razones y que quieren continuar, eso va a ser parte del diálogo bilateral a nivel de relaciones internacionales que van a tener los estados. Así que es muy importante también esto como un ejercicio de política internacional, como un ejercicio que está realizando también la Presidencia de la República a través de la Cancillería. Yo considero que el camino, si me hubiera tocado como presidente de la República, yo me hubiera ido por el camino de la figura de declarar non grata a la embajadora para que desde Washington la retiraran del país. Es lo que está haciendo, por ejemplo, México con el caso de los cancilleres, de los embajadores de Estados Unidos y Canadá que dieron declaraciones irrespetuosas, entonces está pidiendo que los retiren. Pero los convenios y los tratados que existen entre los países es importante que sigan vigentes. Y para ello pues estarían esos 6 meses, que usted lo acaba de mencionar, abogado, en los cuales se podrían discutir ese tipo de temas si realmente la problemática precisamente es la embajadora de Estados Unidos en nuestro país. Muchas gracias por su tiempo, abogado Russell Tomé, licenciada, televidentes. No sé si tiene usted alguna consulta desde estudio. Si no, yo retorno con usted. Perfecto, muchas gracias, José Luis, por la información, ampliarnos más sobre este tema que ha generado, por supuesto, mucha incertidumbre el día de hoy tras las declaraciones que emitió el canciller de la República. Habrá que esperar, por supuesto, qué es lo que sucede en el Congreso Nacional, porque esto deberá pasar indiscutiblemente por el Legislativo y lo que deberíamos nosotros de estar pendientes es si van a tener o no todos esos votos necesarios y si
Los diputados de la patria también estarán actuando de forma coherente y saber todos los beneficios que se ha obtenido de alguna manera con este tratado de extradición. Y siguiendo con el tema, también el diputado y jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, no tardó en reaccionar a través de su cuenta en redes sociales y ha dicho que Libre da el tiro de gracia con anunciar que eliminará la extradición en Honduras y cuestionó sobre a quién están protegiendo y le tienen miedo, ya que con esta acción el país seguirá siendo tierra fértil para los narcotraficantes. Este día el gobierno de Libertad y Refundación se ha quitado las máscaras para demostrar su verdadera esencia, una esencia de cinismo, de mentira, de hipocresía, de doble moral y doble discurso. Han eliminado la extradición en el país, le han dado el tiro de gracia. Cuando estos que gobiernan eran oposición, celebraban las extradiciones que solicitaba Estados Unidos, pero hoy el agua le está llegando a su casa. ¿Qué es lo que esconden? ¿A qué le tienen miedo? ¿A quién están protegiendo? Libre ha puesto nuevamente en vergüenza internacional al país. Esto no puede pasar. La oposición política nos tenemos que unir en contra de estas decisiones, porque nosotros y la oposición hablamos en nombre del pueblo hondureño. Libre únicamente habla en nombre del Libre, de su familia, no habla en nombre del pueblo hondureño. Nosotros como oposición vamos a hacer los señalamientos respectivos. Este día es un día nefasto para la historia del país en la lucha contra el narcotráfico. Honduras se convierte en tierra fértil para los narcotraficantes. Desde Honduras los narcotraficantes y políticos vinculados a los narcos no los van a poder extraditar. ¿Por qué cuando extraditaban personas de otros partidos políticos para Libre era bueno? Y ahora que tienen los días y las horas contadas, están eliminando la extradición en el país. Únicamente han ocupado y van a ocupar denunciar el tratado, que es eliminarlo. No van a ocupar que intervenga el Congreso. Va a quedar vigente la reforma a la Constitución que da la vida a la extradición, pero si no existe tratado, es como que no. Mientras tanto, los empresarios le piden a los presidentes de América Latina tener más confianza en el sector privado. De eso y más le ampliamos al volver. Bien, y es así como vamos a cambiar completamente de información, porque vamos a continuar también con el tema que ha estado en la palestra durante este día y ha sido lo que ha emitido el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, sobre denunciar el tratado de extradición en nuestro país después de las versiones que emitió la embajadora del país norteamericano, Laura Dogu. Las reacciones, por supuesto, no paran a través de las redes sociales. También muchos funcionarios y organizaciones se han pronunciado en ese sentido. Uno de los involucrados directo, el señor José Manuel Zelaya, quien es el ministro de Defensa en nuestro país, y ha citado: Honduras y las Fuerzas Armadas somos respetuosos del derecho internacional y no podemos juzgar a Estados Unidos ni a Venezuela. Asimismo, a reuniones con las autoridades de Estados Unidos, conscientes que ellos son tolerantes, protegen y nunca capturan sus narcotraficantes que operan dentro de Estados Unidos. Este ataque de la embajadora es hipócrita y cínico, ha mencionado el principal involucrado durante esa visita, que fue justamente la criticada por la embajadora. Además, tenemos al señor Juan Jiménez Mayor, quien también fue el titular, ustedes recordarán, de la MASI, este organismo que también estuvo en nuestro país, y ha dicho cuál puede ser una razón objetiva para impedir la extradición de nacionales. Estamos frente a personas que han cometido delitos y que requieren ser juzgadas por jurisdicciones de otros países por sus crímenes. Se alienta el crimen y la impunidad, gran retroceso para Honduras. Y fue justamente la respuesta a la publicación hecha por la presidenta Xiomara Castro. Además, vemos el Partido Nacional también pronunciándose a través de las redes sociales. Honduras enfrenta cada día la verdadera pesadilla del Libre. Han destrozado nuestra economía, sumido al país en una crisis de desempleo, desatado una ola de inseguridad y disparado los precios de la canasta básica. Ahora, además, se han quitado la máscara y se muestran como los cómplices principales del crimen organizado. Han engañado y traicionado al pueblo bajo la falsa bandera de la lucha social. Libre es el cáncer que está destruyendo nuestra patria y es momento de exigirlo antes de que acaben con el futuro de nuestro país, ha citado el Partido Nacional.
Además, también la diputada Iroshka Elvira ha dicho nefasto pretender eliminar la extradición. Nos ponen como vergüenza internacional. Están citando miembros, están cuidando a miembros de su familia, están cuidando amigos, están cuidando socios, están cuidando fuentes de ingreso, es lo que he mencionado. Organizaciones también de la sociedad civil han ya reaccionado, entre ellos la Asociación para una Sociedad Más Justa, que también ha mencionado en ese sentido, Honduras no puede permitir que el narcotráfico siga operando impunemente, y es lo que ha dicho la SJ a través de este comunicado. El tratado de extradición y su respectivo autoacordado, que dio pese a la extradición en Honduras desde el 2013, ha permitido revelar la penetración del narcotráfico en todas las estructuras del país. Los recientes juicios contra Honduras, extraditados a Estados Unidos, han confirmado cómo el narcotráfico ha cooptado las instituciones de justicia y ha financiado campañas políticas vulnerando la democracia. Hoy más que nunca, el sistema de justicia hondureño ha demostrado su incapacidad de juzgar casos de alto impacto relacionados con el narcotráfico. Exhortamos a la presidenta Castro, a los diputados del Congreso Nacional y el Poder Judicial a reflexionar y anteponer los intereses de la nación para combatir la criminalidad y fortalecer la seguridad del país. Es lo que ha citado ya la SJ a través de este comunicado en sus redes sociales. Bien, y también le vamos a seguir mostrando rápidamente lo que han dicho algunos diputados del Partido Liberal y también del PSH, que, bueno, ya se han manifestado en ese sentido. Tenemos a la diputada Maribel Espinosa, quien ha mencionado: quiero entender por la gravedad del asunto. Para ese gobierno, la autodeterminación de la nación significa proteger a narcos, y el afecto denunciar del tratado de extradición que hizo posible la condena del primer presidente hondureño narcotraficante. Es una interrogante que deja la abogada y diputada Maribel Espinosa en torno a este tema. Por supuesto, también tenemos las reacciones de Ligia Ramos: error garrafal, los hondureños no perdonaremos que se quite el acto acordado de extradición de narcotraficantes que pues en los últimos años han propiciado ellos cometido estos escándalos de la Corte Suprema de Justicia, donde indican la falta de independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público. Eso aleja la posibilidad de la CICI, que ha sido una demanda del pueblo hondureño. Es lo que ha citado justamente, es lo que ha citado la diputada en ese sentido, Ligia Ramos, por parte de pues el partido que ella representa, el PSH también, que se ha mostrado en contra de estas acciones. Siempre en este ámbito de noticias, el canciller Eduardo Enrique Reina también desmintió que existan 3 órdenes de extradición para funcionarios del actual gobierno solicitado por los Estados Unidos. Todas las extradiciones que hemos recibido las hemos tramitado de inmediato a la Corte Suprema. No hay ninguna extradición de funcionarios actuales o personas ligadas a nuestra administración. Todos los que se han recibido y que están ligadas a la administración anterior, o a delincuentes o a criminales ligados a carteles, se han tramitado. Hay un trámite actual ligado al señor Calix, alias Cubeta, que va relacionado con un mecanismo de pruebas, y es el único que entiendo, más los otros que se han recibido, pero es mentira, es falso, no hemos recibido ningún tipo de... Importante tema, por supuesto, ese de la denuncia del tratado de extradición, que las opiniones no paran, y es nuestra responsabilidad también de alguna manera informarles a todos ustedes lo que están manifestando cada uno de estos funcionarios diputados también, que son actuales en el Congreso Nacional, y por supuesto muchos con opiniones encontradas en cuanto a este tema, unos a favor por supuesto y otros en contra. Una de ellas es la precandidata presidencial Rixi Moncada,
quien ha dicho la patriótica orden de Xiomara Castro desmantela el plan de nuestro adversario para interrumpir las elecciones y ejecutar un nuevo golpe de Edo militar utilizando acusaciones temerarias contra el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto. Habrán elecciones. Bueno, es lo que esperamos todos, que hayan elecciones, ¿no? Esperamos esa democracia en nuestro país y son las palabras que ha dicho ya la precandidata presidencial por el Partido Libre, Rixi Moncada. Y ahora en temas políticos, ante el prematuro movimiento de campañas políticas, el comisionado de la Unidad de Política Limpia ha señalado que se ejecutarán las fiscalizaciones de forma imperante para poder evitar que el dinero proveniente del narcotráfico vuelva a operar en la vida política del país, un hecho aplaudido y también cuestionado por otros sectores. Gabriela Plata tiene todos los detalles. A pocos días para el llamado a elecciones primarias, los partidos políticos ya han iniciado de forma prematura con la realización de campañas políticas en diferentes puntos del país, un hecho que según comisionados de la Unidad de Política Limpia no incurre en ningún tipo de sanción según el artículo 245 de la ley electoral. Sin embargo, entes de esta unidad argumentan no serán tolerantes si se llegasen a detectar irregularidades en las fiscalizaciones y a su vez en acciones que sobrepasen lo que estima la ley. El dinero del narcotráfico, del lavado de activos y también del crimen organizado siempre van a buscar meterse en las campañas electorales. Es importante que le pongamos seguros y candados a estos fondos de origen ilícito y también incierto a las campañas. Para eso ocupamos potencializar la unidad. Por su parte, diputados afines al oficialismo señalan que el accionar de la Unidad de Política Limpia será crucial para evitar que dinero proveniente del narcotráfico opere en las campañas políticas en estas próximas elecciones y a su vez que se le dé el cumplimiento a lo que estima la ley para que todos los candidatos compitan en igualdad de condiciones. La política limpia tiene que investigar de dónde salió el dinero, quiénes fueron los aportantes, preguntarles con número de identidad de quién aportó el dinero, o hay un candidato que se transporta en helicóptero. Por otro lado, Eder Mejía, diputado nacionalista, afirmó que los aspirantes a cargos de elección popular por el Partido Nacional estarán dispuestos a ser sometidos a investigaciones en el financiamiento promulgado en las campañas electorales. Nosotros como Partido Nacional, te podemos decir, como aspirantes, tenemos toda esa apertura para que se hagan todas las investigaciones necesarias respecto a cómo se están moviendo los hilos de la campaña política a lo interno del Partido Nacional de Honduras. Según analistas, la difusión prematura de campañas políticas es errónea, sin embargo, forman parte de un abanico estratégico por cada partido político. Es el momento para las campañas. ¿Por qué? Porque lo que hace es dividir a la población hondureña, crear un ambiente hostil para los seres humanos o las personas que estamos en este país. Está bien que anden en campañas políticas, que lo hagan de forma privada. Los años pasan y las formas de hacer política también. Honduras no es la excepción a ello y en los próximos meses cientos de candidatos se debatirán en las urnas para ganar un cargo de elección popular. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Bien, hacíamos paso a otras informaciones porque los miembros de la empresa privada le han solicitado a todos los presidentes de Latinoamérica que tengan más confianza en la empresa privada, que es la que justamente tiene la mayor demanda de empleos. En el marco de la celebración del foro Mujeres Liderando el Sector Empresarial en Centroamérica, donde participaron las presidentas de las cúpulas empresariales de Honduras, Guatemala y Costa Rica, las lideresas del sector privado les hacen un llamado a los gobernantes de América Latina para que confíen en los inversionistas, ya que son los mayores generadores de empleos. Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada hacemos un llamado claro a los gobiernos de América Latina. Confíen más en el sector privado.
Somos los generadores de empleo, los que asumimos riesgos para crear nuestras nuevas oportunidades y los que mantenemos en marcha las ruedas de la economía. Cuando se intenta desplazar o minimizar nuestro papel, no solo se socava el crecimiento económico, sino que también se debilita la estructura social que mantiene unida a nuestras naciones. La presidenta de la cúpula empresarial de Costa Rica asegura que el diálogo entre los empresarios y el gobierno ha sido fundamental para lograr el desarrollo de su país. La inversión extranjera no puede ser atraída, ni la inversión nacional tampoco, si no hay condiciones de educación, si no hay condiciones de salud y si no hay condiciones de infraestructura. Y no solo cuando hablamos de infraestructura de carreteras, sino también estoy hablando de energía, de telecomunicaciones. El diálogo ha sido la base fundamental para el desarrollo que Costa Rica ha logrado. La representante del sector privado de Guatemala asegura que es necesario que se mantenga un diálogo constante entre el gobierno y los empresarios para poder lograr el desarrollo de los países. Al final del día, lo más importante es poderlo trabajar juntos. Y en la medida en que vamos dejando espacios, alguien más los va tomando. Entonces, ¿cómo vamos haciendo para ir generando esos espacios positivos para poder trabajar los temas importantes que son el desarrollo económico de los países, esa infraestructura y esa comunicación que necesitamos tener juntos? Las máximas representantes del sector privado de Honduras, Guatemala y Costa Rica firmaron un acuerdo para promover la igualdad de género, los derechos humanos y el desarrollo sostenible de las mujeres como agentes claves para el desarrollo social en la región centroamericana. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Siempre en temas económicos, la deuda interna de Honduras creció un 2% en el último año, acumulando un total de 8.161 millones de dólares. A criterio de economistas, esa situación se debe al incremento de gastos corrientes. El endeudamiento en Honduras ha sido un problema que se arrastra desde hace varios años. Precisamente en los últimos 12 meses, la deuda interna creció 2%, superando los 8.160 millones de dólares, según datos preliminares de la Secretaría de Finanzas. Aunque la recaudación estatal ha mejorado, los gastos se han incrementado, sostienen expertos, para quienes la solución radica en reducir el aparato estatal. Que tiene que maximizarse la eficiencia en el tamaño del gobierno. Debe hacerse un gobierno más pequeño, menos necesidad de estar creando puestos para partidarios del partido de turno, en primer lugar. O sea, hacer un gobierno del tamaño a nuestra economía. En tal sentido, funcionarios del gobierno señalan que la gran mayoría de burócratas recibieron acuerdo en la administración anterior y que por responsabilidades legales no pueden ser despedidos sin causa justa, aunque con ello también tengan otros problemas en la gobernanza. Primero debemos de entender que el gobierno de la presidenta Xiomara gobierna con estructura del Partido Nacional. Cuando yo entré a la gobernación Cortés, había una estructura que en su mayoría, disculpándome la mala expresión, eran paracas, personas que de verdad no hacían la función real. Entonces, cuando sabían que la presidenta Xiomara estaba ganando, les pusieron acuerdo a todo este montón de gente. Despedir a este montón de gente le requiere un gasto altísimo al gobierno de Honduras. Pero es difícil también gobernar con personas que quieren boicotear también las funciones. Mientras tanto, el servicio pagado y acumulado durante el segundo trimestre del 2024 por concepto de deuda interna ascendió a 15.948 millones de lempiras, pagos efectuados en su mayor porcentaje al sector financiero público, bancos comerciales e institutos de previsión públicos. Del total del pago, el 50% corresponde a intereses. Con imágenes de Carlos Rodríguez les informó Cintia López. Y por otro lado, los expertos legales han manifestado su preocupación ante la falta de aprobación del presupuesto electoral, señalando que ya no hay tiempo ante los desacuerdos de los diputados en el Congreso Nacional.
este aumento, pero el pueblo hondureño no le han dado la explicación y tememos, licenciada, que se ha habido este aumento va a ser más que todo para beneficiar la contratación directa de productos y servicios, que es para beneficiar a sus amigos y a sus allegados políticos, y ese es el temor, que es para beneficiar a ciertas personas que le van a contratar su servicio sin licitación pública, porque ya es muy tarde, ya estamos sobre la hora, entonces van a hacer contrataciones. Y por otro lado, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia han asegurado que el juzgado de lo contencioso administrativo ha aceptado la demanda en contra de la empresa nacional de energía eléctrica impuesta por China Energy Group por haber acumulado ya o anulado un proceso de adjudicación de 2 proyectos. Desde el pasado 13 de agosto, los tribunales de lo contencioso administrativo admitieron la demanda interpuesta por el Grupo Energía China en contra de la estatal eléctrica por haber anulado el proceso de adjudicación de 2 proyectos. En efecto, pues se ha dado trámite a una demanda que ha sido interpuesta por parte de la empresa China Engineering Group y que es el grupo que se sintió afectado por la resolución administrativa de nulidad de la adjudicación por parte de la Junta Directiva, el ordenamiento de esta nulidad por parte de la Junta Directiva a la adjudicación que antes se había hecho a la empresa de 2 proyectos, uno denominado la Central de la Puerta y de la ciudad de La Ceiba. El secretario de Energía y gerente interino de la NE asegura que el Grupo de Energía China hizo varios incumplimientos, es por ello que se anularon la adjudicación de los proyectos. No, eso está en los juzgados comunes y ahí se tendrá que resolver. Nosotros lo que hemos planteado hoy es que, como hemos presentado todos los documentos en el foro, que los jueces actúen responsablemente, el juez que lleve la causa, para que no condene al Estado, como ha sido la usanza anteriormente, a otra demanda millonaria. Está claro que hubo un incumplimiento, hubo varios incumplimientos y que se actúa con base a los procedimientos, a la ley de procedimientos administrativos. El presidente del sindicato de trabajadores de la NE asegura que sí existió un incumplimiento por parte del Grupo Energía China, por lo que ahora le toca a la empresa defenderse en los juzgados. Pues estamos enfrente hoy de una demanda del grupo chino y esto conlleva que el ENE aperturó un proceso de licitación de una compra de motores en la zona norte para poder generar energía propia del Estado y se adjudicó la licitación a este privado, pero este privado incumplió los términos de garantías, entonces al ENE le quedan avenidas jurídicas para defenderse en el marco del incumplimiento de lo que establece los pliegos de la compra, porque era una compra de equipo. El presidente del STNE asegura que este problema debe quedar como un ejemplo para las autoridades de la estatal eléctrica, ya que deben de ser más claros en los procesos, ya que se viene una licitación de 1.500 megas de energía. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Y les tengo buena. Y retomamos nuestra agenda informativa. Más niños siguen falleciendo por dengue en la zona norte del país, específicamente en el Hospital Mario Catarino Rivas, que ya acumula 50 muertos por esta enfermedad. Bueno, es un bebé de 4 años de edad procedente de una aldea de Lloro. Él falleció en la noche de anteayer. Vino aquí al hospital en estado crítico. Solo duró con nosotros de 2 a 3 horas vivo. Yo creo que un paciente quedó muy tarde al hospital de Lloro y ya fue referido tardíamente aquí con nosotros. En el hospital ya llegamos a los 50 pacientes fallecidos por dengue. Estamos en espera de respuesta de 2 o 3 pacientes más que nos confirmen de nivel central. Mantenemos un promedio en pediatría de 30 a 40 pacientes hospitalizados, ya no 60 y 70 como teníamos la semana anterior. Pero sí nos ha aumentado el número de pacientes con dengue grave. Actualmente hay 4 pacientes pediátricos con ese diagnóstico de dengue grave, incluyendo una adolescente. Y por otro lado, Leticia Puerto, quien es técnico de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades
prevenibles por vacuna de la Secretaría de Salud ha confirmado ya que en Honduras suman 5 casos de tos ferina en 2024. Esta es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas se caracteriza por una tos seca, intensa, seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos. De los 5 casos confirmados, 2 se han registrado en el departamento del Paraíso y 3 en el departamento de Comayagua, así lo detalló la funcionaria. Y en este último ya se registró un deceso a causa de esta tos ferina, pero fue en el mes de enero. Y por otra parte, la inseguridad alimentaria obliga a más de 5 millones de hondureños a poder reducir sus tiempos de comidas, sobreviviendo solamente a bases de harinas y azúcar, los productos altamente peligrosos para la diabetes y también la desnutrición. Una situación que por supuesto está preocupando a los especialistas por las enfermedades que esto desencadena. Más de 5 millones de hondureños sufren inseguridad alimentaria debido a factores económicos, sociales y ambientales, consumiendo un tiempo de comida por día. Así lo asegura la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Estamos hablando que la mitad ha sufrido algún tipo y somos 10 millones, estamos hablando de que rondamos 5 millones que han sufrido algún tipo de inseguridad alimentaria y por eso implica la capacidad de poder comer también los tiempos necesarios, porque no solo es comer un tiempo, ¿verdad? Sabemos que el ser humano necesita comer 3 veces al día. En Honduras, por costo, la gente está consumiendo azúcar y harinas, y por eso lo se ve reflejado en la doble carga de alimentación, donde convivimos personas extremadamente desnutridas con personas extremadamente gordas. Esa limitación ha impactado en las cifras migratorias, con más de 300 desplazamientos cada 24 horas. El tema de la alimentación, el acceso a alimentos sanos incluso, es una preocupación a nivel nacional y recordemos que el impacto del cambio climático ha desplazado a muchas familias que han dejado el campo. Nosotros mismos en este momento estamos atendiendo migrantes deportados que son de la zona de Lloro, igual de Santa Bárbara. El café es otro rubro que ha tenido una baja en la producción. Los departamentos más afectados son, gracias a Dios, Lempira, Lloro, Choluteca, La Paz y Santa Bárbara. Más de 1 millón de hondureños se encuentran en niveles críticos, expuestos a una desnutrición severa o diabetes por la alta ingesta de azúcares y harinas, por su bajo costo en el mercado. Informa para ustedes Mariela Manzanares. Y en otros temas, en libertad se defenderán los 4 agentes de la DIPANCO que continuaban en prisión acusados de varios delitos vinculados a la corrupción. Inicialmente, 10 elementos fueron capturados, 6 de ellos ya recibieron sobreseimiento provisional. A raíz que se realizó una audiencia de revisión de medidas y las partes procesales, principalmente la defensa técnica legal de los 4 agentes de la DIPANCO, acreditaron una serie de requisitos que comprende el Código Procesal Penal en el sentido de que ellos colaboraron desde el proceso de la investigación. Esto antes de que se presentara el requerimiento, se presentaron en forma voluntaria ante el llamado de la justicia y en ese sentido pues el juez de letras penal con jurisdicción nacional resolvió imponer la medida cautelar de la presentación periódica cada 15 días de que ellos quedan bajo la supervisión de sus superiores y no pueden salir del país, no se pueden comunicar ni visitar los sitios donde frecuentan las víctimas o testigos y en ese sentido pues ellos han quedado en libertad, o sea su causa se sigue en libertad en relación a la gama de delitos por los cuales fueron sometidos.
por otro lado, en los últimos 2 años se han registrado más de 50 capturas de mujeres acusadas del delito de aborto en Honduras. Esta situación ha generado una fuerte preocupación entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos. El aborto, un tema que sigue generando controversia entre los distintos sectores. En los últimos 2 años ya se reportan más de 50 casos. Edgardo Barahona, portavoz de la Secretaría de Seguridad, confirmó las cifras y expresó que las capturas responden a la aplicación estricta de la ley en el país, argumentando que en los primeros 8 meses del año ya se registran 12 casos por el delito de aborto. Entre los departamentos que registran mayor incidencia se encuentran Francisco Morazán con 19 casos, Cortés con 14. La Nacional tiene conocimiento de estos casos de aborto en el país. Uno de ellos es de oficio, cuando se tiene conocimiento a través de alguna información que trasciende, ya sea a través de medios de comunicación o a través de redes sociales, y son investigados por los equipos asignados a los casos. Otra, mediante una denuncia que interponen personas que resultan afectadas por este tipo de hecho. En este 2024 a la fecha se han registrado 2. Sin embargo, Javier Acevedo, representante de derechos humanos, manifestó su desacuerdo, subrayando que este tipo de acciones criminalizan a las mujeres en situaciones vulnerables y violan sus derechos fundamentales. Dice el aborto en el país y que efectivamente las mujeres dejen de correr el riesgo que supone un aborto clandestino para que puedan ser atendidas como merecen y como se debe en los centros hospitalarios del país. Porque lamentablemente al tener penalizado el aborto... Por su parte, el sacerdote Fray Matute, en representación de la Iglesia Católica, también expresó su inquietud, pero desde una perspectiva diferente. Señaló que si bien la Iglesia se opone al aborto, la solución no radica en la criminalización, sino en brindar apoyo y alternativas a las mujeres que enfrentan embarazos no deseados. Tenemos que aprender a cuidar, a respetar la vida. Entonces yo creo que cuando las personas, la sociedad está creciendo en una conciencia, en un respeto y en un agradecimiento por la vida, entonces se vuelve agradecido y también dispuesto a cuidarla en todas sus dimensiones, desde el nacimiento hasta la muerte. Por eso, como hombres y mujeres de fe, pues entonces es un regalo que hay que cuidar y hay que respetar. El Código Penal de Honduras establece penas entre 3 a 10 años para la persona que aborta, así como para las que obran para matar a un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto, según menciona el artículo 196. En cámara de Walter Pérez, les informó Berenice Amaya. Y damos paso a otros temas, porque en Zozobra se mantiene la población estudiantil del Instituto Jesús Millaselva, ubicado en la colonia Kennedy, ante la presencia de antisociales. Los padres y maestros denuncian que la seguridad policial que les habían prometido no se ha cumplido. A continuación le contamos los detalles. El acecho de las maras y pandillas en los centros educativos mantienen en zozobra a la población estudiantil que a diario asiste a estos lugares con la esperanza de forjarse un futuro a través del estudio, pero las garras de la criminalidad tienden a impedirles su sueño. Siempre tenemos miedo porque uno aquí en Honduras la verdad que no hay seguridad, hermano. Y lo lamentable es que tienen una posta policial de vecinos. Siempre estamos a posta, yo siempre vengo aquí todos los días. Nunca miro. A dormir, la policía no viene, mírenlo, ya están jugando, están los muchachos, pero no vienen a cuidar los alumnos acá. En su momento, el señor director de la Policía Nacional aseguró que los centros educativos serían intervenidos, en especial el Jesús Millaselva, pero al parecer dicho escenario solo ha quedado en eso, en una promesa. El director de la Policía Nacional le ordenó al jefe de la posta de la Kennedy para que se hiciera ese acompañamiento a los estudiantes del Millaselva a la hora de entrar y a la hora de salir. Pero lamentablemente eso no se ha cumplido. Si usted ve un día pueden ir las cámaras y no van a ver ningún policía a los alrededores del colegio. Las cámaras de BTV se hicieron presentes hasta el lugar y pudieron captar, en efecto, que los estudiantes al momento de salir de la institución prácticamente se encontraban sin presencia policial.
Pese a esto, las autoridades afirmaron que sí están haciendo su trabajo. La seguridad que nosotros estamos dando es en las horas de entrada y salida de los estudiantes, porque esa es la hora que puedan correr riesgo. Es importante establecer, como le digo yo, aquella comunicación con los maestros, con los directores de estos centros educativos que se acerquen a la Policía Nacional. Yo he dado públicamente mi número de teléfono, me pueden llamar y coordinar pues definitivamente una reunión para establecer una estrategia integral. Analistas aseguraron que es necesario un esfuerzo combinado entre la sociedad y la policía para hacerle frente a este círculo criminal. Por supuesto, hay que mejorar la seguridad de los centros educativos y hay que mejorar también toda esa comunidad educativa que circunda los centros. Deben formar parte de las soluciones. Según denuncias, desde hace meses se ha logrado detectar la presencia de antisociales que vestidos con uniformes se hacen pasar como estudiantes y logran introducirse en este centro educativo para posteriormente influir en la conducta del estudiante y seguidamente reclutarlo. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Hasta aquí con las informaciones. Gracias por habernos acompañado una vez más. Será hasta el día de mañana. Que pasen feliz noche.